se nos acabó, ¿verdad? El tiempo se nos acabó. Nosotros decimos, ¿qué es lo que vamos a decir al final de esta noche? ¿Qué vamos a decir? No feliz año viejo, ¿verdad? Feliz año nuevo, dando por sentado que tendremos tiempo para un nuevo año, ¿verdad? Tiempo para un nuevo año. Eso es lo que nosotros creeremos. Ahora bien, la verdad que cuando decimos nosotros año viejo y nuevo año, ¿en qué nos estamos centrando? ¿Qué es lo que está tomando nuestra atención hoy por hoy, esta noche, después de cenar y termine el día y comience el nuevo día? ¿Qué es el enfoque? ¿Cuál es el asunto realmente para estar hablando, para estar diciendo el año viejo se va, el año nuevo viene? ¿Cuál es el factor ahí determinante? ¿Cuál es, hermanos? ¿Ah? Es el tiempo, exactamente, es el tiempo. César, ¿ya? Comenzamos el año y se nos dio, como decía mi esposa, ¿verdad? Se nos dio una cantidad de tiempo, esa fue como un depósito, ¿verdad? Y el 1 de enero del año 2017 comenzó la cuenta regresiva. Estamos a punto de acabarlo, se va a terminar, ¿verdad? Se va a terminar. Algunos con nostalgia lo van a terminar, otros con expectativa lo van a recibir el nuevo año. Cual sea, hermanos, la situación, lo cierto es que cuando pensamos en un año que termina y en un año que comienza, el factor tiempo es determinante, es muy determinante. Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande, el gran emperador de Grecia que conquistó gran parte de lo que hoy es el centro de Europa, Alejandro, cuando se encontraba al borde de la muerte, él convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. El primer deseo fue lo siguiente: que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado a los mejores médicos de su época. Segundo deseo fue que los tesoros que él había conquistado, como plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino donde iba su féretro, su ataúd, desde la tumba hasta donde iba a ser llevado el ataúd. Y tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó al gran emperador Alejandro cuáles eran sus razones, o sea, por qué motivo tenía esos deseos después de morir. Yo creo que tales deseos se los expresó, dándose o no cuenta, los expresó probablemente al sospechar que su muerte estaba cercana. Bueno, la respuesta de Alejandro el Grande fue, el gran emperador le dijo esto a su general. Muy bien, el primer deseo, ¿cuál es, hermanos? Que lleven su ataúd en hombros hasta los mejores médicos de su época. Entonces dijo, lo primero es que quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd, que lo abran para así mostrarle a ellos que no tienen ante la muerte el poder para revertirla. Número 2, ¿se acuerdan cuál era el segundo deseo?
todas sus riquezas, todos sus logros, todas sus conquistas, todo lo que podía representar seguridad y poder, todo su tesoro. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí, conquistados, aquí se quedan, no trascienden. Tienen su tiempo, su época, pero no trascienden más allá de la muerte o de esta vida. Interesante, ¿verdad? La tercera. ¿Cuál es el tercer deseo? Sus manos. ¿Qué imagen esa, verdad? Colgadas, sus manos fuera del ataúd. Y él explicó el tercer deseo. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías. Y con las manos vacías partimos cuando se nos termina lo más valioso de nuestro tesoro. ¿Qué es? La vida. La vida. Pero no hay vida humana sin el factor tiempo, ¿verdad? No hay vida humana sin el factor tiempo. Él dijo, al morir nada te llevas. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más cosas, como el dinero, por ejemplo, pero no podemos producir tiempo. Podemos lograr mucho más cosas, pero no podemos lograr más tiempo. Cuando dedicamos tiempo a alguien, le estamos entregando nuestra vida. Él dijo, nuestro tiempo es nuestra vida. Él no era cristiano, por cierto, recuerden. Él era un idólatra pagano. Ahora, yo voy a especular por un momento, pero cada uno de estos deseos explicados por Alejandro, el emperador de Grecia, el gran emperador, el gran conquistador, cada una de esas explicaciones de deseos prácticamente reflejan principios bíblicos. En toda la Biblia encontramos estas verdades, son verdades universales, son contundentes verdades, son principios de vida que no deberíamos ignorar, desconocer, ni pasar por alto. Yo especulo que probablemente Alejandro de alguna forma tuvo acceso a estos escritos sagrados del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, el libro de Eclesiastés hace una argumentación, ¿verdad?, cínica entre lo que es la vida en términos de tiempo sin Dios, sin sabiduría divina y simplemente vivir la vida de acuerdo a la intuición a la intuición de la mente humana. Probablemente él tuvo acceso al libro de Proverbios quizás, o cualquier declaración o cualquier enseñanza, porque ¿qué hombre podría pensar así, hermano? ¿Qué hombre podría pensar así? Bueno, hermanos, miren, nosotros no somos Alejandro el Grande, ¿verdad? No sé si esto va a estar, este problema de la pantalla más bien me va a estar distrayendo todo, César. No hay forma de poder arreglar eso, hermanito. Que no, me está más bien... vamos a ver. Volverlo a poner, hermanito, a ver. Ok, ahí. Nos va, hermanos, a contrastar la vida. Nos va a contrastar la vida. Nos va a poner a pensar acerca de lo que ha sido nuestra vida vivida en este tiempo del año. Nos va a poner a pensar en lo que deberá ser nuestra vida en este próximo tiempo del año que viene, para que podamos entonces sacarle provecho, ¿verdad? César, ¿ya está funcionando la pantalla, hermano? Sí. Ajá.
Bueno, vamos a Colosenses capítulo 4. Vamos a leer ahí el versículo mientras el hermano César nos ayuda a ver si se compone el problemita ahí de la pantalla. ¿Están listos, hermanos? Colosenses capítulo 4. Muy bien, dice así, vamos a leer, vamos a leer el versículo 2 y 6. En medio de esos versos, de ese nuevo párrafo incorporado aquí, al final del capítulo o al final de la carta, en medio de eso vamos a tener nuestro versículo en el cual vamos a extraer lo que vamos a aprender hoy. Entonces dice así la palabra de Dios. Dice así, perseverad en la oración. Este verbo incluso implica el factor tiempo. Eso tiene que ver con constancia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahora, verso 5, allí es donde vamos a estar poniendo suma atención en nuestro aprendizaje de hoy. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se dan cuenta, como acabamos de leer aquí, que el apóstol Pablo incorpora en estos mandatos, en uno en particular, incorpora un asunto de mayordomía. Esa es la mayordomía de la vida, la administración de la vida. El apóstol Pablo aquí al despedir, al cerrar la carta a los colosenses, le enseñó a aquellos cristianos en Colosas que aunque esto está por último, no deja de ser lo más importante. Es como si más bien resumiera, como veremos más adelante, como si resumiera en realidad lo que tiene que ver con el Evangelio incorporado en la vida de una nueva criatura. Él prácticamente resume en estas palabras el sentido máximo de la mayordomía de la vida de un cristiano. Lo resume en estas palabras. Tiene que ver con un estilo de vida. Y prácticamente él incorpora aquí un factor bastante importante en el estilo de vida, que es justamente en el versículo 5. En medio de todo incorpora ese elemento. ¿Cuál es, hermanos? El tiempo. El tiempo, al lado de andar, vivir, la palabra andar tiene que ver con vivir, tiempo y vida, juntos, responsabilidades y deberes incluidas. Él dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra. También por nosotros, orando por ustedes, orando por la iglesia, pero también por nosotros. Y el apóstol Pablo entonces dice, hay una responsabilidad suprema para todos nosotros. Si hemos de vivir el Evangelio, si hemos de vivir como criaturas del Evangelio, debemos estar conscientes que hay una máxima responsabilidad para todos nosotros, que no es posible cumplirla si no estamos velando en oración. Y yo creo que él entiende la cuestión. Tenemos que estar velando en oración para que se cumpla esto. El que no ora por esto lo olvida todo. Esto es una máxima responsabilidad por todo lo que se tiene que hacer. De modo que él sabe que nuestras vidas van pasando a través del tiempo. Él sabe de que tenemos una vida limitada
y que el tiempo se combina con nuestra vida para poder vivir lo que se nos ha encomendado vivir, la responsabilidad que tenemos. En ese sentido, él toma en cuenta que la vida es como una responsabilidad enorme que yace sobre nosotros y Dios es el dueño de todo. El tiempo es de Dios, inclusive el tiempo tuvo un inicio para los seres humanos. En Génesis capítulo 1:1 se menciona precisamente ese elemento que es propio de lo que es la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio del tiempo. Dios dio comienzo al tiempo. De modo que entonces, para el apóstol Pablo, al terminar de escribir esto a los cristianos, él dice que todo lo que se ha de vivir, de acuerdo a lo enseñado en el Evangelio, en esta carta, todo lo que se ha de vivir, todo lo que se ha de experimentar con el Evangelio de Jesucristo, al final se resume en una sola cosa. ¿En qué? ¿En qué dice él? En vivir bajo la responsabilidad de qué creen ustedes, hermanos, de utilizar la vida, el tiempo, ¿con qué fines? ¿Con qué propósitos? El propósito es el siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros. Aquí está el propósito: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Para el apóstol Pablo, la vida y el tiempo juntos logran su máximo propósito cuando somos cuidadosos de cumplir la responsabilidad evangelística que se nos ha encomendado. Eso de que nos abra puerta para la palabra, y luego extendido aquí con a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, es la máxima responsabilidad en la cual todos los demás asuntos y deberes de la vida deben ser cumplidos. Anunciar a Cristo, dar a conocer a otros acerca de Cristo, abrir puerta tiene que ver con oportunidad. Eso es lo que tiene que ver, eso es lo que él quiere decir. Oren, pidan por nosotros y por ustedes para que hayan más y más oportunidades a lo largo de la vida. ¿Oportunidades para qué? ¿Para hacernos más ricos? No. ¿Oportunidades para qué? ¿Para lograr nuestras metas? No. ¿Oportunidades para qué? ¿Para que mejore nuestro estilo de vida? No. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para cumplir nuestro rol de evangelismo. Nos abra puerta es que nos conceda oportunidades para la palabra, es decir, para la palabra de Dios o para la palabra que en este caso es la palabra de Cristo, como en Colosenses, capítulo 3, verso 16, ahí cerquita el apóstol Pablo también dice la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo, el mensaje de Jesús, el evangelio pues, que nos dé oportunidades para el evangelio. Y luego lo expande cuando dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio que en el capítulo 1 se refiere, observen, en el capítulo 1 él determina o define el misterio de la siguiente manera. Él dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 26, el misterio relacionado con, escuchen bien el versículo 25, con anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Como pueden ver, el apóstol Pablo lo que hace al terminar la carta es reiterar aquello que resume su vida.
¿Qué resume la vida del hombre Pablo, el apóstol Pablo? ¿Qué lo resume? Una vida de ministerio, eso lo resume. ¿Y qué era la vida de su ministerio? Era anunciar completamente la palabra de Cristo, es decir, anunciar el Evangelio. Ese Evangelio que nos dice que Dios deposita a su Hijo en pecadores. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces él resume su vida de la siguiente manera, versículo 24, capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios. Él asume, acepta, reconoce que su ministerio, lo cual resume su vida completa, es una administración de Dios. ¿Ve? Esta es una mayordomía, así como lo entiende. De hecho, dice él, mi vida y lo que tiene que ver con lo que haga con mi vida, lo cual se resume en el ministerio de predicar a Cristo, anunciarlo a Él completamente, a todo hombre, a toda persona, sin ninguna excepción, dice, es la administración. Es una mayordomía, la cual, dice, fui hecho ministro o servidor según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y cuando termina la carta, ¿qué dice él? Sigan orando para que yo cumpla mi administración. Entonces, ¿cuál es la administración a la cual él llama que se ore, que se vele, que se persevere y que se involucre toda la iglesia a la misma administración? ¿Cuál es, hermanos? Anunciar la palabra, evangelizar, testificar. Entonces los versículos siguientes, como el 5 y el 6, vienen a ampliar esa petición que él hace. El apóstol Pablo considera que la vida es una mayordomía y que todo lo que hagamos con la vida tiene que ver con un deber de administración. Como pueden ver aquí en esta imagen al frente, lo que se espera de un buen mayordomo es que se identifique con su amo aceptando sus responsabilidades. Él se identifica que él existe y él vive bajo una, ¿qué? Administración asignada. Hay un amo por encima de él que le ha asignado tareas y responsabilidades, pero además le ha asignado o dotado de capacidades y recursos para el cumplimiento de esas asignaciones y responsabilidades. Los intereses de su Señor, de acuerdo a la idea de ser un mayordomo, son sus intereses. El apóstol Pablo lo entendió así. ¿Por qué estoy aquí en la vida? ¿Por qué sigo en este mundo salvado? Yo, como un salvado, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué continúo aquí? Él ya lo dijo. Él se goza en saber que mientras está preso, aun y cuando está limitado, aun bajo circunstancias adversas, aun y cuando él no tiene las condiciones más favorables que alguien podría tener, él dice, yo me gozo porque aún así puedo seguir cumpliendo mi administración. ¿Cuál es mi administración? La que todos los cristianos tenemos. Es la misma administración que el Padre le dio al Hijo. ¿Cuál fue la administración del Padre al Hijo? Bueno, el Padre envió al Hijo para buscar y salvar lo perdido. El Padre envió al Hijo para cumplir una misión redentora. El Padre envió al Hijo con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la salvación. El Padre envió al Hijo y el Hijo entendió claramente cuál era la voluntad del Padre con su vida, ¿no es cierto? Y Él cumplió ese rol, cumplió su administración. El Hijo, ¿qué es lo que hizo? Hacer discípulos. Y cuando el Hijo, coronado, glorificado, reconocido y autorizado como el Rey en los cielos y en la tierra, asciende, Él le dijo a sus discípulos que hagan lo mismo que Él vino a hacer. Entonces, la administración que el Hijo cumplió es la administración que todos los discípulos de Jesucristo tenemos. ¿Cuál es esa administración, hermano? Es una misión redentora, es hacer discípulos de Jesús. Para el apóstol Pablo es que, hermanos, anunciar la palabra de Cristo. Es predicar a Cristo.
o como dice él ahí en ese pasaje final, dar a conocer el misterio de Cristo, dar a conocer el misterio de Cristo, dar a conocer que Cristo es para todos los hombres, para los que me caen bien como para los que me caen mal, para los que están más lejos que los que están cerca, para mi familia como los que no son de mi familia, para todos los hombres. Cristo es la salvación de todos los hombres. Fuera de Él no hay salvación. Entonces, el tiempo y la vida únicamente cumple su propósito allí. No estamos aquí, hermanos, para despedir un año evaluando todo lo que hemos logrado, las metas cumplidas, sino nos detenemos a considerar qué ha sido nuestra administración este año, en qué nos hemos enfocado, qué hemos hecho en nuestra vida para administrarla. Hemos logrado el propósito por el cual se nos dio los recursos que se nos dieron, se nos extendió la vida con el fin con el cual Dios quería. ¿Hemos estado orando continuamente por el cumplimiento de este propósito o nos hemos olvidado por entero de ello? Eso es lo que el apóstol Pablo entiende. Esta es la administración. En otras palabras, este es el resumen de mi vida. De hecho, el apóstol Pablo no es la única vez que entiende eso, él es consciente de todo eso, sino que incluso en Hechos capítulo 20, en una despedida que él hace ante el liderazgo de la iglesia en Éfeso, una iglesia que él fundó precisamente con la administración de su vida, con la entrega de su tiempo. Cuando él se despide y a la vez encarga a aquello el liderazgo a que lo imiten, a que se entreguen igualmente, entreguen su vida para cumplir la administración asignada como mayordomos, para que tomen los intereses del Señor como los más importantes. Miren lo que él dijo, Hechos capítulo 20, este es su testimonio, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Escuchen bien esto, ¿cómo me he comportado? Es similar a lo que tenemos en nuestro pasaje de Colosenses 4:5, de andad en sabiduría. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y aquí lo va a describir, cómo se comportó. ¿Cómo, hermanos? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, es decir, dolor, dificultad, aflicción y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, es decir, la persecución de los incrédulos judíos, aquellos mismos que también se opusieron al ministerio evangelístico de Jesús, y cómo, escuchen esto, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Está diciendo, he aprovechado al máximo las oportunidades y el tiempo. He invertido mi vida al máximo. ¿Por qué? Porque soy un mayordomo, soy un administrador. El tiempo no es un recurso para mi propio beneficio, como tampoco lo es el dinero, ni mis talentos. Absolutamente nada es para mis propios intereses. Simplemente estoy cumpliendo una administración. Soy un mayordomo. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que viene después de anunciar a Jesucristo, de anunciar el Evangelio. La predicación del Evangelio, la evangelización, el hacer discípulos de personas, siempre tiene que llevarnos a el momento en que se demanda el arrepentimiento y la fe. Y él continúa. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Saben qué está diciendo? Bueno, he cumplido mi administración aquí. Ahora voy a Jerusalén a seguir cumpliendo mi administración, aun cuando sé que en Jerusalén el cumplimiento de mi administración, ¿cuál es su administración, hermanos? Anunciar la palabra de Cristo, ¿verdad?
¿Cuál es la administración? ¿En qué se resume su vida por completo? Predicar a Cristo. Por eso Él pide oportunidades. Por eso Él pide que estén orando por Él, como leemos en el capítulo 4 de Colosenses, donde Él dice en el 4:4, dice, para que lo manifieste y lo declare de la mejor manera. En otras palabras, para que el Evangelio no sufra por mí alguna alteración o adulteración. Es decir, quiero estar seguro de que el cumplimiento de mi administración de vida, que finalmente se cumple en vivir evangelizando personas, proclamando la palabra, explicando la palabra, anunciando a Jesucristo, quiero estar seguro que lo haga de la manera completa, de la mejor y más excelente forma. Entonces, Él dice aquí, en su testimonio de Hechos, Él dice también, voy a Jerusalén y tengo que ir allá, ¿para qué? Para tomarme unas vacaciones. Es un año sabático para mí. Es la ciudad de mis ancestros, voy allá a turistear. No, sigue mi administración. Voy allá y aun y cuando las condiciones en Jerusalén se iban a poner más, ¿qué? Difíciles. Porque en Jerusalén se iba a encontrar ¿con qué, hermanos? Con el grupo de fariseos organizados anticristianos, con los judíos, escribas y líderes judíos anticristianos. Por eso Él dice, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que, dice Él, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué condiciones, no? ¿Qué circunstancias? Ante esas circunstancias, Señor, ni modo, si tú no las mejoras, yo no puedo cumplir la administración. No. Miren el versículo siguiente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Se dan cuenta de eso lo que está diciendo? A pesar de que las circunstancias en las que yo voy a encontrarme para cumplir mi administración, en la cual me gozo, que es anunciar completamente la palabra de Jesucristo y el misterio de Cristo a todo hombre, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, aun si eso pone en peligro mi vida, ¿qué dice? No me importa. No me importa que las circunstancias no sean las más favorables para el cumplimiento de mi administración. Y Él dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, no le pongo a mi vida el mayor interés que los intereses tuyos, Señor. ¿Y qué más dice, hermanos? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, otra vez, mayordomía o administración que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Él ya lo había pedido a los hermanos en Éfeso, Él estaba pidiendo lo mismo a los hermanos en Colosas, y Él lo que estaba diciendo es, miren, no solamente deben pedir por mí, para yo cumplir esta administración, sino que ustedes también tienen que pedir por ustedes, ¿para qué? Para cumplir esta administración. Hermanos, es que anunciar a Cristo, predicar la palabra, evangelizar, testificar, hacer discípulos, no es único del liderazgo de una iglesia. El apóstol Pablo no asumió ese rol como un solitario hombre evangelista. Y por eso, al terminar aquí la carta, él dice, todos somos mayordomos. Todos. De modo que él se dirige, escuchen bien esto, se dirige a los cristianos en el versículo 5, cuando dice, andad sabiamente para con los de afuera redimir el tiempo. Ya sabemos cómo anduvo el apóstol Pablo. ¿Cómo anduvo él? Ya sabemos cómo anduvo, de acuerdo a su testimonio en 8, cómo se comportó, ¿verdad? Y cómo dedicó su vida, y cómo cumplió su ministerio, cómo es que se dedicó al cumplimiento de la asignación y la administración que el Señor mismo le había dado. Muy bien, en este entonces pasaje, lo que nosotros vamos a estar aprendiendo ante la responsabilidad y la mayordomía que tenemos como todos los cristianos, la misma que el apóstol Pablo tuvo, la misma que los creyentes en Colosas tenían, la misma que el Hijo de Dios tuvo de hacer discípulos, es la misma que tenemos nosotros. En este pasaje nosotros vamos a aprender que el discípulo de Jesucristo
es hecho responsable de vivir promocionando a Cristo. Eso es lo que tiene que ver el pasaje. El pasaje no habla para nada acerca de otra cosa, sino qué hacemos con nuestra vida a lo largo del tiempo. ¿Qué hacemos con nuestra vida a lo largo del tiempo? ¿Qué hacemos en tanto vamos día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, minuto tras minuto? ¿En qué se gasta el tiempo? ¿En qué se gasta la vida? ¿Cómo evaluamos nuestra vida? ¿Con qué nos sentimos a gusto por terminarlo? ¿Qué es nuestra administración? Para el apóstol Pablo, todos los cristianos, al igual que él, tenemos que reconocer el hecho de que somos responsables de vivir promocionando a Cristo. Promocionando a Cristo. Ahora, ¿para qué va a aprender esto? El propósito es que al saber que usted es hecho responsable de vivir promocionando a Cristo, no promocionando hacia sí mismo, no promocionando nada ni a nadie más que al Salvador suyo, al Señor suyo, a su amo, promocionando a Cristo y sus intereses. Entonces el propósito es que usted cumpla la voluntad del Señor como un fiel administrador de su vida. ¿Sabe cuál es el propósito? Que usted pueda ser calificado como un fiel administrador. Como les dije, ustedes no se deben concentrar únicamente en que hoy es el último día del año. Ustedes deben pensar, y si hoy fuera el último día de mi vida, ¿habré cumplido mi administración? ¿Habré cumplido con la asignación y los intereses que se me encomendó de parte de aquel a quien yo invoco como Salvador? Y con mi último suspiro diré, Señor, voy a tu presencia, ¿habré cumplido la asignación dada por mi Señor? Eso es lo más importante. No es, hermanos, no son las 12 de la noche con los cohetes, ¿verdad? Donde dice, despedimos el año viejo, o nos comemos una uva por cada mes que pasó. No se trata de ser nostálgicos, sentimentalistas, ¿no? Se trata de detenernos y pensar, ¿qué tipo de administrador fue? ¿Qué tipo de administrador fue? Y no es, escúchenme en esto, y ni siquiera nos estamos refiriendo al dinero. Porque la administración del dinero, la administración incluso ni siquiera de los talentos o de las habilidades o de los recursos tangibles que tenemos, no. Estamos hablando de la vida. Todos los recursos, todos los demás asuntos como el tiempo, dinero, etcétera, al final todos ellos se deben combinar, se deben tomar ¿para qué? Para vivir cumpliendo la administración. Lo que importa no es el factor tiempo como algo aislado. ¿Saben qué es lo que importa? Es lo que hacemos con el tiempo para vivir. Lo que importa, como veremos aquí, es la vida. La vida, cómo la vivimos. Estamos llamados a vivir una vida, de acuerdo a este pasaje, una vida organizada para cumplir la voluntad de Dios. Una vida organizada para cumplirla. Hermanos, necesitamos darnos cuenta que para Dios, cuando nos hizo nuevas criaturas y nos hizo sus hijos, nos dio una nueva organización, nos dio una nueva agenda, nos dio un nuevo, cronograma de vida. Y este cronograma se resume en una tan sola responsabilidad. ¿Cuál es, hermano? Promocionar a Cristo. Promocionar a Cristo. Todos los demás asuntos que hacemos, como veremos más adelante, tienen que, ¿qué, hermanos? Contribuir a promocionar a Cristo. Mi tiempo, que es parte de la vida que voy a invertir, a promocionar a Cristo. El dinero, que es parte de lo que logro en la vida, a promocionar a Cristo. Los talentos y habilidades que yo tengo, cualquiera que sean, todas al final tienen que contribuir a promocionar a Cristo. Todo absolutamente. Tengo que vivir una vida organizada, pero no una vida organizada de agenda diaria sobre tareas que hacer y cosas que no hacer. Está bien, pero la organización suprema de nuestra vida va orientada hacia qué, hermanos? A promocionar a Jesucristo. En segundo lugar, nos dice aquí que debemos llevar no solo una vida organizada para cumplir la voluntad de Dios como nuestro Salvador y ser el Salvador de otros, sino también llevar una vida coherente con la voluntad salvadora de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con los hombres? Salvarlos. Salvarlos. Porque no se pueden salvar solitos. Por las razones que nosotros ya sabemos de que todas las personas, hijos, padres, cónyuges, vecinos,
patronos, empleados, etcétera, necesitan al Salvador. La voluntad de Dios es que, hermanos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros debemos vivir una vida coherente con esa voluntad, organizados con esa voluntad, coherentes con esa voluntad, y debemos también vivir una vida, llevar una vida justa, de acuerdo a la correcta evaluación de Dios. Dios nos va a evaluar justamente y correctamente por esa administración que nos ha sido dada, ¿no? Lo va a hacer. Entonces, vale la pena entonces que aprendamos a darnos cuenta que somos hechos responsables de vivir una vida que promociona ¿a quién, hermanos? A Cristo mismo. Muy bien, volviendo entonces a nuestro pasaje en Colosenses capítulo 4, versículo 5, tenemos que ver cómo es que llega el apóstol Pablo a decir lo que dice aquí en el versículo 5. Él dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo es que llega el apóstol Pablo a decir esto ahí? Bueno, esta oración no es una oración aislada, es una oración que amplía, como ya les dije, su principal preocupación, que yace ahí declarada en una petición de oración. Su principal preocupación, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Cumplir el ministerio que el Señor le ha asignado. Hay un ministerio, una administración como mayordomo, dice él, que yo tengo que cumplir, pero que ustedes también deben estar involucrados en esto. ¿Y cuál es eso? Hay que dar a conocer a Cristo, hay que manifestarlo bien, hay que declararlo bien, hay que anunciarlo bien, hay que explicarlo bien, hay que predicarlo bien, pero tenemos que valernos del poder espiritual y por eso la oración. Y tenemos que valer de una constancia y por eso el velar. Pero él dice algo muy importante aquí. Mientras nosotros hablamos el Evangelio, transmitimos el Evangelio, predicamos la palabra, nos aseguramos de que el mensaje del Evangelio de salvación acerca de Jesucristo no es estorbado en nuestra boca, no es partido por nuestros dientes, es decir, no es prácticamente silenciado por nosotros mismos, sino que nos aseguramos de que salga, de que cumplamos esa responsabilidad en todo el año de vida, en todo ese tiempo en el que pasamos, y que nos encarguemos de cumplir lo que se nos ha asignado para los intereses del Señor, dice el apóstol Pablo. Pero no olviden, esta es la idea, no olviden de que no solamente el Evangelio o la responsabilidad de promocionar a Cristo se hace con la boca, sino también ¿con qué? Con el estilo de vida. Y eso nos lleva al versículo 5. Prácticamente el versículo 5 es el complemento de un evangelismo eficaz. Es el complemento de una responsabilidad bien hecha. La responsabilidad que todos tenemos es promocionar a Cristo. ¿De acuerdo? Pero para ello hay que hablar. ¿Verdad que sí? Y como dice el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Hablar? ¿Cómo? ¿Hablar como sea? ¿Hablar como nos venga en gana? ¿Hablar como nos salga? No. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, lo haga, que yo declare a Cristo de la mejor manera en que puedo hacerlo. Pero aparte de eso, dice el apóstol Pablo, esa responsabilidad de promocionar a Cristo se complementa con el estilo de vida de todos nosotros. Cada uno de nosotros, el estilo de vida. Ahora, hay evangelismo fallido, hay evangelismo que no es evangelismo, el cual no estamos tratando de ninguna manera de promocionar. Precisamente el apóstol Pablo se asegura de darnos a conocer un evangelismo bíblico. ¿Cuál es el evangelismo bíblico? El evangelismo bíblico consiste en el mensaje hablado y en la vida respaldando ese mensaje. El evangelismo no puede ser de otra manera. No puede usted únicamente hablar de Jesucristo y anunciarlo bien y hablar. No tiene que ser un predicador extraordinario. No tiene que por qué usted creerse un destacado y elocuente maestro de la Biblia, predicador de púlpito. Nada para eso. No. Mientras su estilo de vida no es coherente con eso, no lo respalda.
El verdadero evangelismo no ocurre porque simplemente hablamos, pero tampoco el verdadero evangelismo ocurre porque simplemente, ¿qué? Damos buen testimonio. No, no, no. Tiene que ir de la mano el hablar y el estilo de vida. No podemos simplemente decir a las personas, no les voy a decir nada de Jesucristo, con que vean mi vida es suficiente. No, no. Lo uno se complementa con lo otro. Así que a manera de cumplir todas estas responsabilidades o la máxima responsabilidad de nuestra vida, tenemos que considerar esto. Entonces llega el apóstol Pablo a decir exactamente cómo se debe llevar a cabo esto de un evangelismo, ¿cómo se llama? Un evangelismo fiel, un evangelismo exitoso, y no solamente es hablando, lo cual es parte del evangelismo, es parte del cumplimiento de la responsabilidad, sino también considerar el estilo de vida. Ahora, lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo en el libro de Colosenses es estar hablando del ministerio evangelístico del mismo evangelio. Fíjese en el capítulo 1 de Colosenses, él destaca el poder del mismo evangelio, el evangelio por su propia cuenta, él destaca el poder del evangelio mismo para evangelizar. Fíjese qué cosa más maravillosa. Él dice, en el evangelio en sí mismo reside el poder para evangelizar. No es ni siquiera en usted. En nosotros no está el poder del evangelismo, es en el evangelio el que está el poder del evangelismo. Él dice en el capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué ha llegado hasta ellos? La palabra verdadera del evangelio. Ahora, escuchen bien, porque va a decir algo más. Ese evangelio o palabra verdadera del evangelio, dice él, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y escuchen, y lleva fruto. ¿Qué lleva fruto? La palabra verdadera del evangelio. Y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis, ¿qué cosa? La gracia de Dios en verdad. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Miren, si bien es cierto, tenemos la responsabilidad como mayordomos de Dios, como administradores de Dios, tenemos la responsabilidad de anunciar cumplidamente a Cristo, de promocionarlo a Él. Si bien es cierto, ese es nuestro deber, no crean que el poder del evangelismo está en ustedes. El poder del evangelismo está precisamente en el mismo evangelio, que es el que llega, el que crece y se expande. Es el que llegó en ustedes. Dice el apóstol Pablo, es cierto, yo llegué predicando, y esto más, él va a referirse a Epafras, ahí en el versículo siguiente, versículo 7. Epafras les predicó el evangelio, pero no fue Epafras. No fue Epafras el que logró el evangelismo, fue el evangelio mismo logrando lo que solo el evangelio puede hacer en las personas. Esto es bien reconfortante para mí como administrador, como responsable, porque no se me hace responsable de convertir las personas, no se me hace responsable ni a usted ni a nosotros, no se nos responsabiliza de que esa persona crea, de que esa persona sea salvada, de que esa persona sea un cristiano. Eso no se nos responsabiliza. ¿De qué se nos responsabiliza? ¿Cuál es nuestra mayordomía? Predicar. El evangelio lo hace por su propia cuenta. Claro, porque el evangelio es el mensaje que toma el Espíritu de Dios y utiliza para llevarlo. Así que la razón por la que no estamos cumpliendo nuestra principal administración de vida, por lo cual los días se nos acaban para cumplirlo, no es porque usted no pueda hacerlo, porque no se le está pidiendo que convenza, no se le está pidiendo que salve, no se le está pidiendo que produzca arrepentimiento, no se le está pidiendo que produzca fe en la gente, no se le está pidiendo que las personas tengan cambios por lo que usted va a hacer, no. Solo se nos está pidiendo qué cosa, o mejor dicho, encomendando. ¿Qué cosa, hermano? Promocionemos a Cristo. Por un lado, hablemos de Él. Hablemos de Él. Permanezcamos anunciando cumplidamente, cabalmente a Jesucristo. Pero por otro lado, no neguemos ese testimonio verbal, sino que ¿qué? Complementémoslo con el estilo de vida que lo respalde. Entonces viene el apóstol Pablo y dice,
Así es como tenemos que estar conscientes. El evangelio en sí mismo puede evangelizar. Nosotros, si somos evangelizadores o evangelistas, en realidad solo somos medios. Al final, el evangelista es el mismo evangelio. Entonces, ahora, él ha estado en los primeros 3 capítulos, o dos capítulos de la carta, él ha estado preparando a los cristianos de aquel entonces a cómo entender el evangelio para con sus vidas. Cómo el evangelio se incorporó a sus vidas y cómo, dice él, es consciente de que ese evangelio ha estado causando en ellos fruto y ha estado creciendo en ellos, como en todos los creyentes donde quiera que va. Ahora bien, luego él dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. Lo que él está diciendo es, miren, ahora que el evangelio se ha incorporado en ustedes, que el evangelio ha logrado lo imposible en ustedes, que el evangelio los ha salvado, que el evangelio los ha hecho, como en el capítulo 2 va a hablar de una nueva creación, un nuevo hombre en ustedes, que el evangelio no solamente ha perdonado nuestros pecados, hermanos, sino que el evangelio ha sido el mensaje de Jesucristo para que Cristo habite en nosotros, esté en nosotros y nos asegure una posición de salvado por la eternidad. ¿Sabe qué dice también el apóstol Pablo? Bueno, ahora que el evangelio está en ustedes y ha logrado lo que ha hecho en ustedes, ahora dice él, yo pido y oro y confío en Dios, pidiendo ¿qué cosa? Que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora lo que él está diciendo es, miren, el evangelio ya ha dado fruto en ustedes. Ahora ustedes den fruto por medio del evangelio. Y ese fruto, como dice él aquí, que es andar como es digno del Señor, es este que encontramos al final del capítulo. Aquí encontramos el gran fruto al cual el apóstol Pablo pedía en oración, el fruto de buena obra, de gran obra. ¿Cuál es, hermanos? Es ese cumplimiento de nuestra asignación, de nuestro ministerio. Hermanos, la vida no la podemos seguir viviendo desorganizada, incoherente e incorrectamente. Tiene que ser organizada, para lo cual Dios nos tiene todavía aquí. Tiene que ser coherente a aquel que es Salvador y que vino a este mundo incluso a renunciar a su almuerzo para cumplir la voluntad de Dios. Coherente con la pasión y el deseo de Dios que es salvar. Y finalmente, conscientes de que habrá una justa evaluación de las decisiones que tomamos por cumplir o descuidar nuestra mayordomía. Tenemos la gran obra aquí puesta. Tenemos la gran obra por delante. Ahora viene el apóstol Pablo y nos dice aquí para todos nosotros que si hemos nosotros de aprender esta responsabilidad de vivir promocionando a Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces aquí en esta simple oración podemos reconocer 2 formas, 2 maneras en las que podemos nosotros vivir promocionando a Cristo, cumplir esta voluntad de Dios como un fiel administrador. ¿Saben cuál es la primera? Quiero destacarla ahí